Buenas tardes, compañeros, compañeras. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio. Reiterar ese saludo a quienes están conectados. Muchísimas gracias por atender nuevamente la convocatoria. Insistimos en que este es un espacio muy interesante y sobre todo ya en esta época para que nos reencontremos, nos reconozcamos, nos actualicemos y eso nos da un plus que resulta bastante importante para nuestra actividad, para nuestra relación como compañeros, para nuestro reconocimiento como un solo cuerpo, como una unidad que debemos ser en nuestro distrito especialmente. Hoy vamos a tratar el tema de prueba sobreviviente y prueba pericial. ¿Sí? Nuestros compañeros Eder y Diana Karina nos han invitado muy gentilmente también a almorzar. A los compañeros que están conectados por correo electrónico les enviaremos el respectivo almuerzo, el menú que quedó. Muchísimas gracias por la atención y obviamente pues los dejamos a ellos. Traemos un saludo muy especial pues de los compañeros de la sala. Juan Carlos va a asistir al conversatorio en representación de nosotros, al conversatorio del sistema penal acusatorio. Y la doctora Marta Gallo, nuestra relatora, ha tenido algunos problemas de salud y por eso no nos pudo acompañar en el día de hoy. Pero siempre a ella también le agradecemos muchísimo que esté pendiente de la realización del conversatorio. Le agradecemos su eficiencia para hacer la convocatoria y para colaborarnos con todas estas actividades. Pues, bien puedan, Diana Karina y Eder, iniciar su presentación. Buenas tardes. Buenas tardes. Propusimos el tema de prueba sobreviniente y prueba pericial. Mi compañero Eder va a tratarlo concerniente a la prueba pericial, aprovechando para hacer un parámetro de cómo opera, ya que aquí hay varios jueces promiscuos, cómo opera en materia civil, cuáles son sus diferencias. Y yo voy a tratar el tema de la prueba sobreviniente, entonces vamos a dar inicio a ese tema. Vamos a dar inicio con un concepto del diccionario panhispánico del español jurídico. Suena extraño, yo tampoco sabía que existía ese diccionario, pero buscando el significado etimológico, porque siempre debemos empezar por el origen de la palabra, que era sobreviviente, pues Google cambiaba, quizá de pronto quisiste decir sobreviviente. Entonces, sobreviviente, cuando encontré curiosamente ese concepto en el diccionario que les comento del español jurídico, panhispánico se llama así, y nos dice que es la prueba que surge o se origina por la contienda misma y se practica en el juicio. Entonces, repito el concepto y quisiera escuchar sus opiniones porque más que una charla así, pues vamos a tratar de interactuar y que ustedes trabajen alguito también, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, les vuelvo a definir el concepto. Si estamos de acuerdo con lo que en Ley 906 significa y es el alcance de la prueba sobreviviente. Entonces, les repito, es la prueba que se origina en la contienda misma. Miren la palabra contienda, a entender como la urgencia, lo apremiante, y se practica en el juicio. Entonces, escucho conceptos. Dice, más o menos sí se puede definir la prueba sobreviviente como eso, o qué pasa en la ley 906. La prueba que surge en la contienda misma. Empezamos mal. Es rápido la carga de la exposición, ¿cierto? Pues a mí lo que me genera la inquietud es cuando dice surge en la contienda misma, es decir, que casi que la prueba se genera es producto de ese enfrentamiento. Y uno entiende que el enfrentamiento surge precisamente en el juicio oral, ¿cierto? Sí, sí. Digamos que yo comparto parcialmente, les voy a dar mi criterio sobre esa definición. Ahí contienda se entiende pues como el enfrentamiento que hay por ser un sistema de partes eminentemente adversarial, y uno diría en la contienda misma queda a entender como la emergencia, la urgencia, por la que definitivamente esa excepcionalidad por la que se caracteriza la prueba sobreviviente y que se practica en el juicio, claro, pues como todas las pruebas, bueno, a excepción de la prueba anticipada que ya sabemos por qué, pues se debe practicar en el juicio. Entonces, bueno, ¿estamos o no estamos de acuerdo con ese concepto? Pues con la primera parte no necesariamente estoy de acuerdo porque cuando hablamos de contienda hablamos de que ya se planteó el juicio, inició el juicio oral, por ejemplo, que por la actividad de una de las partes entonces surge la necesidad de que la otra aporte esa prueba sobreviviente, pero también hay un criterio de
desconocimiento de la prueba al momento, en el momento natural de solicitarla. Si se trata de una situación que no conocían las partes al momento de la solicitud, pero que es importante para el debate probatorio y que se conoce después de ese momento de pedir las pruebas y decretarlas, también podría uno pensar que se trata de pruebas sobrevivientes, no solo de la contienda, sino naturalmente del desarrollo del proceso, cuando una prueba que no se conocía se conoce por la parte y tiene interés para el debate probatorio. Bueno, claro que ese diccionario panhispánico del español jurídico, pues tiene aplicación para Colombia, México y Ecuador. Pues eso era lo que estaba pues como acá. Entonces, bueno, después de como de esa introducción, entonces, la procedencia. Bueno, la procedencia que ustedes saben que está regulada en el artículo 344 de la ley 906 de 2004, y de ahí podemos extraer cuáles son las características de la prueba sobreviviente. Entonces nos dice, es procedente su decreto en virtud del hallazgo de un elemento de convicción de gran relevancia que únicamente pudo conocerse con posterioridad a la audiencia preparatoria y cuya ausencia puede perjudicar de manera grave el derecho a la defensa o la integridad del juicio. Entonces, aquí, siempre cuando hablamos de prueba sobreviniente, yo pienso que hay que tener muy presente tres términos fundamentales: hecho novedoso, excepcionalidad e imprevisibilidad, ¿sí? Y a lo largo de la charla, pues nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces, hecho novedoso, imprevisibilidad y excepcionalidad, ¿cierto? Bueno, aquí surge una pregunta: ¿de qué manera lo dice que para garantizar el derecho de defensa o la integridad del juicio? Casi la pruebas de los que la han tenido la oportunidad de resolver surgen por el derecho de defensa, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera se procede de una prueba sobreviviente? ¿Hemos tenido algún caso sobre eso? Personalmente, no. Entonces, ¿cuándo o cómo podría afectarse la integridad del juicio para que sea viable el decreto de la prueba sobreviviente? La teoría de la fiscalía, porque, como vos decís, generalmente debe ser a cargo de la defensa. Entonces, por lo menos la fiscalía ya ha votado sus solicitudes y es más de la teoría del caso que ha edificado, que solicita los testimonios. Una prueba ahí sorpresiva en ese momento puede afectar a ella en teoría. ¿Qué más? Yo no podríamos hablar de la integridad del juicio justo, reconstruir la verdad procesal que permite dar legitimidad a la decisión de un juez, solo se puede llevar en la medida en que se practiquen todas las pruebas que puedan llevar al convencimiento sobre materialidad y responsabilidad. Entonces se me ocurre que a eso apunta, a que si tenemos un conocimiento de un hecho nuevo, se cumple ese criterio de excepcionalidad, es necesario para conservar la integridad del juicio practicar una prueba sobreviviente. ¿Alguien más? Y un caso que se haya tenido como que hable de integridad del juicio, pues casi siempre son por el derecho a la defensa. Pero esa integridad del juicio yo comparto también lo que dice la compañera Eliana, en el sentido que la integridad del juicio hace parte como el respeto también de todos los principios que rigen ese juicio. Es precisamente ese derecho de defensa, el derecho de contradicción, publicidad, inmediación, todos esos aspectos que son relevantes. Antecedentes. Bueno, aquí hay una serie de antecedentes jurisprudenciales en los cuales podemos evidenciar que la posición de la Corte Suprema de Justicia sobre prueba sobreviniente ha sido muy pacífica. En realidad, en todas ellas se reiteran cuáles son esos requisitos. Siempre se habla que la prueba sobreviniente no fue diseñada o implementada por el ejercicio de su rol para, y tampoco tiene como finalidad, digamos, habilitar
dar un periodo de descubrimiento probatorio adicional que y en la paratoria, sino para no privar a alguna de las partes de un elemento que pueda resultar de vital importancia. Entonces, ahí vienen esos requisitos. Primero, que se surge de una prueba ahí o porque alguna de las partes fiscal de defensa encuentra un elemento que hasta ese momento era desconocido. Ese es el primero de 2015, 2016, 2018, 2019 y una más reciente de 2021. Ese es el primer requisito. Segundo, que la omisión en ese descubrimiento no puede ser atribuible a la parte interesada en la práctica de la prueba. Y en esta decisión es muy interesante porque acá agrega un elemento adicional y es que la Corte dice, además de esos presupuestos, se debe analizar la calidad de la parte que solicita la prueba, es decir, que no haya incurrido en descuido o impericia, negligencia y mala fe, que ustedes saben que a veces tenemos casos y no por salvar a la fiscalía, pero muchas veces, o en mi caso, a veces los defensores abusan, ¿cierto? Entonces, la prueba sobreviniente, por eso es tan estricto ese análisis de requisitos. Entonces, es importante analizar que en esa parte no haya concurrido descuido, impericia, negligencia, casi que una conducta culposa, ¿cierto? Desde ese punto de vista, o mala fe, que ya sea al actuar con dolo. Tercero, que esa prueba que se solicita, pues sea de gran relevancia, importancia, trascendencia para el esclarecimiento del caso. Y por último, que se me olvidó, perdí el hilo, bueno, la calidad de la parte y, bueno, y el último presupuesto es que su admisión, la admisión, pues, dentro del estudio que hace, pues, no comporte un perjuicio para el derecho de defensa, lo que hablábamos ahorita, para la integridad del juicio. Entonces, esos son como los 4 presupuestos, los 4 requisitos para que el juez pueda admitir la prueba sobreviniente. Y haciendo énfasis, pues, en ese último aspecto, y que se insiste mucho por la Corte, es que no se trata ni habilitar un periodo de descubrimiento adicional, ni tampoco remediar como las omisiones en que incurren las partes en el desarrollo de su labor investigativa, en el rol que les asiste a cada una, tanto fiscalía como defensa. La flexita. Bueno. Vamos a mirar 3 casos si nos alcanza el tiempo, Digamos que estos casos le cambié el nombre a las partes, no tiene juzgado de procedencia, uno es incluso de Santa Rosa de Viterbo que encontré. Ese caso de Santa Rosa de Viterbo no encontré los hechos jurídicamente relevantes porque la decisión que extraje pues no tenía los hechos jurídicamente relevantes, entonces nos toca partir como de supuestos e imaginarios, ¿cierto? El caso 2 y 3 sí tenía hechos jurídicamente relevantes, entonces los vamos a mirar desde ese punto de vista. Bueno, el caso 1, bueno, pero primero el caso 1, el de los hechos relevantes para leer, ¿sí? ¿Cómo se dice? Es que Listo. Bueno, entonces vamos a leer. Estos son los hechos jurídicamente relevantes. Pues digamos que la exposición teórica fue corta, vamos ya a mirar casos porque en realidad pues la prueba sobreviniente, pues como me decía el doctor Juan Carlos, por eso tratamos 2 temas y agota, pero podemos ver a través de casos que ustedes tengan la oportunidad de analizar. Hechos jurídicamente relevantes, ¿quién me ayuda con la lectura? Hechos jurídicamente relevantes. El 1 de mayo de 2020, siendo aproximadamente las 3:30 de la mañana, en la vivienda ubicada en la manzana B, casa 3, barrio El Tesoro de Armenia, Quindío, el señor Pedro ingresó a la habitación donde la menor Juana, de 4 años, dormía y procedió a practicarle sexo oral y a introducirle los dedos en la vagina, por lo que la niña despertó a su progenitora, quien dormía en la misma cama, y observó al aludido sujeto, bisabuelo de la víctima, en el piso con el pantalón y el cinturón desabrochado. Así se resumieron en la decisión de primera instancia, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a mirar con fundamento en esos hechos cuál fue, ahorita sí volver a la presentación, doctor, por favor.
¿cuál fue la petición en síntesis de la prueba sobreviviente? Y ya ustedes me dicen si se admite o no. Se puede consultar. No, la decisión de primera instancia todavía no. La petición, no, la petición de prueba sobreviviente. No lean, por favor. Ya, petición. Más rápido. Sí, sí. No, es esa, sí, la petición. Pero, y esa se puede. Esa es la petición de prueba sobreviviente. ¿Quién la lee? Petición de prueba sobreviviente. Defensor del acusado, para el doctor solicitó en desarrollo del juicio oral el testimonio de los señores Oscar, Jenny y la menor Paula, tras considerar que su existencia era desconocida al momento de la audiencia preparatoria por la defensa y que aquellos fueron conocidos a través de las declaraciones de las dos víctimas, su madre y el mismo procesado, testimonios que tenían amplia relevancia para la actuación y que por ende cumplía con el criterio de pertinencia por cuanto podrían esclarecer los hechos objeto de la denuncia, así como determinar situaciones particulares acaecidas con la víctima y la relación con su progenitora. Aquí agrego algo. La menor Paula se fundamentó la petición, para no hacer más larga la diapositiva, en que la menor Paula iba a contribuir a revelar aspectos como de la personalidad de la víctima, que eran amigas, para hacer menos o más creíble su versión. En eso, o sea, esa es como la adición respecto de eso. Entonces, esa fue la petición de prueba sobre escucha, de acuerdo a esos hechos jurídicamente relevantes. Consideraría que en principio no es pertinente porque debió haber agotado con la actividad llegada por el investigador de la defensa. En principio es una cosa que se pudo haber hecho. También considero que no es sobreviniente porque no es un hecho nuevo, no es una situación, no existe el argumento que decía usted de la parte, que hay que analizar la parte, de si la parte tenía la posibilidad o no de conocer con anterioridad. Y según lo que se lee ahí, desde antes, desde incluso la declaración de la menor víctima y la madre, él tenía conocimiento de la existencia de esas personas. Y lo otro que yo quisiera de pronto agregar ahí es que habla de criterio de pertinencia, pero pues, pertinencia puede que sí sea pertinente, el problema es que cumple con los demás requisitos. Digo nada con relación a lo otro. Bueno, aquí hay que mirar también que los antecedentes de la Corte reiteran mucho que la parte también tiene que cumplir con los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad. Pero recuerden cuando hablábamos que en la audiencia preparatoria, y eso lo decíamos, pues ya se ha variado como el hecho de decirle a las partes, tienen el uso de la palabra para las solicitudes probatorias, pertinencia, conducencia y utilidad. Por lo menos en mi caso, yo ya hablo solo de pertinencia, ¿cierto? Entonces, aquí también podríamos decir que esos dos aspectos tampoco tendrían la carga argumentativa de explicarlo, ¿cierto? Es más, ahí se habla, incluso en la última provincia de 2021, si ustedes la leen, ya habla de pertinencia, no habla de conducencia y utilidad. Entonces, ¿qué ibas a mencionar? Que es importante tener en cuenta que el criterio de novedad no se cumple. Precisamente los hechos jurídicamente relevantes que no los tenemos completos, pero que están plasmados, dan a vía libre a la defensa para que plantee su propia teoría. Y es lo cierto que si los hechos ocurrieron en esa vivienda, en esa hora, en esas condiciones, pues sobre esas condiciones debió haber la defensa desplegado su actividad investigativa. ¿Eso qué significa? Que no son hechos nuevos, como por ejemplo cuando luego de iniciar el juicio oral o después de decretarse las pruebas, se determina que había, por ejemplo, un testigo escondido en alguna parte de la vivienda que presenció los hechos. Entonces, acá están muy claramente planteadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que le imputan la fiscalía al acusado y sobre eso pudo en que la defensa estuvo en perfecta capacidad de haber desplegado sus labores investigativas para llegar a esta circunstancia. No son hechos, no hay novedad en la prueba sobreviviente. Adicional lo que dice la compañera Liana con respecto a la inexistencia de novedad, generalmente siempre hay una entrevista de los menores víctimas de violación sexual. Entonces, en la entrevista, muy seguramente la menor hizo mención a las personas. Aunado a ello, ahí está el procesado. ¿Y cómo la defensa no va a conocer cuál es la versión que tiene el procesado frente a la ocurrencia de los hechos? Bueno,
Entonces, necesariamente. Aquí hay algo que resulta que yo les dije que los hechos jurídicamente relevantes en el primer caso no los tenía. Resulta que estos son los hechos jurídicamente relevantes del segundo caso. Pero también es un delito sexual, como ustedes lo pueden ver, por eso le encontraron afinidad. Pero ahí ofrezco disculpas porque, bueno, se puede adecuar, ¿cierto? Ahí en relación con la petición de prueba sobreviviente. Pero esos hechos jurídicamente, claro, yo les dije al principio que no tenía los hechos jurídicamente relevantes. Pero el segundo caso también es de un delito sexual, como lo vamos a ver. Ahora vamos a mirar entonces cuál fue la decisión de primera instancia. En efecto, pues coincide. Entonces, el juez dijo que luego de insistir en la excepcionalidad de la prueba sobreviniente, se advirtió que la petición probatoria debía darse al momento en que se evidenciaba la existencia de la prueba. Entonces, en desarrollo de las declaraciones. En lo que respecta a los señores Oscar y Jenny, los posibles aportes que podrían dar al proceso eran de conocimiento del acusado, lo que ahora se decía. ¿Quiénes eran Oscar y Jenny? Se pidieron 3 declaraciones, ¿lo recuerdan? Jenny, una menor. Listo. Oscar era un señor que supuestamente acompañaba al acusado, era amigo del acusado para el día de los hechos. Dígame cómo el amigo del acusado, pues, como cuando yo como defensor entrevisto al acusado. Y la incuria, la negligencia, pues, opera como lo vamos a ver posteriormente en otra decisión de segunda instancia. Es una carga que se le debe atribuir a la parte entendida en conjunto, tanto defensor como acusado, que es el integral, independientemente de quién haya omitido el descubrimiento de la prueba. Es algo que es de parte, ¿sí? Entonces, como el amigo, pues no, imposible. Jenny era una vecina de la vivienda donde ocurrieron los hechos. Ahora, pues, esa también hace parte del desarrollo propio de los acontecimientos. También no era algo, pues, que desconocieran o que salió, digamos, el hecho novedoso, y es la palabrita que le tiene que tener en cuenta. Hecho novedoso, excepcionalidad, imprevisibilidad. Y la menor Paula era una amiga de la víctima. Entonces vamos a ver cuáles son esos agregados a esa decisión de primera instancia. Bueno, no, en realidad esa es la decisión de primera instancia en síntesis. Vamos a mirar la impugnación. Si nos alargamos, no vemos el tercer caso, hacemos algo, porque no sé, mi compañero hasta qué horas, digamos hasta las 3:30, ¿cierto? Hasta la media. Si a las 5 hemos terminado, continuamos, los invitamos a la comida. Pero me parece que así es más práctico porque es el tema. Vamos a mirar la impugnación. Bueno. La defensa argumentó, entre otros, que la oportunidad de la solicitud era la adecuada, pues se peticionó una vez culminó la práctica de las pruebas, pero es que eso no estaba en discusión. O sea, sí, pero es que no fue una prueba que surgiera ahí en el juicio, ¿cierto? Pueda que sí, pueda que en el juicio la menor y su madre se refirieran a esas personas, a Oscar, a Jenny y a Paula, pero eso no significa que fueran desconocidas por la defensa y el acusado, que tenían relación con los hechos. Y fue en el juicio donde se evidenció la necesidad de los testimonios decretados sin que fuera procedente interrumpir el normal desarrollo del juicio. Pues ese argumento, pues, digamos que pues es desacertado desde ese punto de vista, porque si bien hablaron de las personas que rindieron declaración hicieron alusión a esos testigos, Oscar, Jenny y Paula, pues no eran desconocidos. Entonces, a través de un trabajo investigativo racional, por lo menos si hubiera podido descubrir en la etapa procesal oportuna esas declaraciones, recibirles entrevistas, solicitar el testimonio como prueba en el juicio. Bueno, aquí hay que agregar que Jenny, lo que les comentaba ahora, era vecina de la vivienda y eso lo dijo el impugnante, reiteró en ese aspecto que era vecina de la vivienda donde presuntamente habían ocurrido los hechos y que permitiría el esclarecimiento del caso en el que estaba siendo pues procesado su representante. Vamos a mirar qué pasó con la decisión de segunda instancia. Pues se confirmó esa decisión de primera instancia, se indicó que, bueno, eso es como la síntesis de la decisión, pero se mencionó por el tribunal en esa oportunidad que se trataba de 3 declaraciones testimoniales, que si bien el defensor indicó que solamente tuvo conocimiento una vez la víctima y su progenitora declararon, todos esos testigos tenían un común denominador y es que a través de un trabajo investigativo normal,
razonable pudieron haber sido encontrados y solicitados. Y que todos ellos tenían un común denominador, y es que se trataba precisamente de aspectos que giraban sobre el entorno cotidiano, tanto de la denunciante, que era la madre de la víctima, como del procesado. Entonces, si se trataba del entorno cotidiano, ¿cómo decir que fueron ajenos al conocimiento, primero del acusado y luego de su defensor? Entonces, el acusado también debió poner luz de presente y así lograr con esa estrategia defensiva, pues que la defensa lo solicitara como medio de prueba. El tribunal recalcó que más aún cuando Oscar se decía que era acompañante del acusado para el día de los hechos, entonces si lo acompañaba, como el propio acusado no le puso de presente a su defensor esa circunstancia tan importante. Indudablemente en la teoría del caso, pues era relevante que si él estaba en el día de los hechos con alguien, pues ese alguien se le pudiera recepcionar entrevista y solicitar la práctica de su testimonio. Bueno. Respecto de la declaración de la menor Paula, aquí viene un aspecto importante, y es que pues para la decisión se tenía todo el expediente, pero les aclaro esta situación, o sea, son aspectos que pronto ustedes obviamente y yo desconocíamos, pero respecto de la menor Paula, la defensa aseguró, la menor Paula era la amiga de la víctima, ¿cierto? Resulta que la defensa aseguró es que Paula solamente la mencionó la mamá y la víctima en el juicio oral. Pero resulta que dentro de los elementos materiales probatorios que descubrió la fiscalía estaba un informe pericial de clínica forense, en el cual la niña en la anamnesis había hecho referencia a que ella fue donde el acusado previamente a dirigirse a la casa de su amiga, Paola, ya no me acuerdo qué nombre le cambió. Bueno, a la amiga. Entonces, el tribunal dice, es que fue definitivamente descuido, negligencia de la defensa incluso, porque si él ve que en esa anamnesis está referenciada, ¿cómo se puede hablar de un hecho novedoso? Entonces, al relatar los hechos, se refirió a esa situación. Entonces, ahí se cae por su propio peso la petición de prueba sobreviniente, porque entonces no fue un hecho novedoso, imprevisible, algo excepcional que surgió en el juicio. Bueno, vamos ahora sí con el caso 2. Sí son los hechos únicamente relevantes, los que ya habíamos leído. Otra vez los leemos para... o nos acordamos, no, yo creo que nos acordamos, ¿cierto? Un delito de... acceso de la niña. Acceso carnal. No, pero como ya leímos los hechos jurídicamente relevantes, es lo mismo, el delito es acceso carnal con menor de 14 años. Entonces, hechos jurídicamente relevantes. Bueno, ya los tenemos. Ahora, la petición de la defensa. La defensa argumentó que, bueno, ¿quién me colabora con la ley? La defensa argumentó que, con posterioridad a la audiencia preparatoria, la fiscalía se percató que para convencerse del estado mental de su defendido, debía efectuarse un dictamen por medicina legal, que con ello se garantizaría el derecho a la defensa. Adujo que con los elementos materiales probatorios descubiertos por él, podría demostrar su teoría del caso, pero la fiscalía estima que el acusado debe ser valorado por un perito oficial. Por ello solicitó el aplazamiento del juicio para efectuar la valoración. Esa petición de prueba sobreviniente, pues, es como bastante particular. Porque si ustedes observan ahí, el defensor que dijo, mi teoría del caso es demostrar la inimputabilidad de mi representado, ¿cierto? Por un estado, porque al parecer a él había llegado borracho cuando la mamá despertó y vio a la niña, y pues la niña despertó a la mamá que dormía en la misma cama, el señor al parecer había ingerido, ¿cierto? Pero mire que eso no está en los hechos jurídicamente relevantes, entonces eso, ahí no está lo que debería ser jurídicamente relevante, ¿cierto? Bueno, entonces acá él pretendía acreditar esa inimputabilidad. ¿El que tenía o qué labor había desplegado? Médicos particulares que lo valoraran para determinar su estado mental. Pero resulta que, al parecer, antes del juicio, la fiscalía le dijo, es que yo creo que para probar la inimputabilidad se requiere la valoración de un perito oficial, ¿cierto? Entonces, él supuestamente pidió como prueba sobreviniente la valoración de un perito oficial para determinar la inimputabilidad. Entonces, miren la situación tan particular. Y él aclara, es que eso se hace
entre comillas, está como para convencer a la fiscalía del estado de inimputabilidad, cuando a quién las partes tienen que convencer, pues al juez, ¿cierto? Entonces eso ya es producto de la valoración. Si el juez considera que con los dictámenes de los médicos particulares se logra establecer la inimputabilidad, pues se declara así, ¿cierto? Pero aquí entonces es curioso porque él en los argumentos habló de para convencer a la fiscalía. Entonces eso surgió más de una interpretación que a última hora, o un diálogo que tuvo, y uno entiende eso, de un diálogo con la fiscalía, quien le exigió al parecer, no, doctor, tiene que ser un perito oficial. Entonces él dijo, entonces es un hecho novedoso, desde ya decimos, no, pues nada de hecho novedoso. Máxime, como se dice, pues él ya había descubierto 2 dictámenes de peritos particulares, entonces tampoco podría hablarse que se le vulneró el derecho a la defensa. Entonces, escucho opiniones sobre esa petición. No, totalmente de acuerdo, doctora, con lo que usted manifiesta, además porque desde la audiencia de formulación de acusación, cuando se va a alegar una inimputabilidad, la defensa hace su descubrimiento, y en ese momento fue que la fiscalía debió haber, ahora bien, existe libertad probatoria, y si probatoriamente esos médicos particulares pueden dar cuenta de ese estado de inimputabilidad, ya corresponde a la valoración del juez determinar si tienen el suficiente convencimiento o no, pero no, totalmente. Pero ese caso es muy interesante porque uno lo que pensaría con lo de la prueba sobreviviente, las restricciones, es que lo que se trata es de proteger a la defensa, que es la parte por la que la fiscalía tiene todos los medios para lograr demostrar las circunstancias, y tanto así que ahí dice el artículo, considerando el perjuicio que podría producir al derecho de defensa y enseguida al juicio. Pero en este evento, la fiscalía y la defensa están de acuerdo en realizar esta solicitud. Entonces, eso es lo interesante del caso. ¿Alguna otra opinión? Ay, los que asisten virtualmente también pueden intervenir, o cómo lo hacen, ¿cómo? Sí, pero No hay manito levantada. ¿Alguna otra opinión al respecto? Bueno, entonces, la decisión de primera instancia. ¿Sí? Pues, en realidad lo que hemos dicho, el juzgado de primera instancia confirmó sus opiniones. El juzgado negó la solicitud señalando que la defensa tenía conocimiento de la situación de sanidad de su asistido, es decir, del estado mental. Incluso pidió la recepción de 2 testimonios de médicos psiquiátricos en el juicio, por lo que no es una prueba sobreviniente, ya que no es un hecho novedoso y pudo ser previsible. Por eso les hablaba de los criterios de excepcionalidad e imprevisibilidad. Agregó que la petición está enfocada a complementar un trabajo de investigación que debió hacer de manera oportuna. Totalmente, ¿cierto? La impugnación, y es que impugna, estaba en todo su derecho, ¿cierto? Bueno, el defensor indicó que no se había presentado, pues falta de diligencia de su parte, ya que en la audiencia preparatoria se descubrieron diversos elementos de prueba que conllevan a demostrar su teoría del caso sobre el estado de imputabilidad de su defendido. Eso corrobora más la tesis, que es lo que pretendía era complementar un trabajo que no se hizo, y que devino fue por una, no sé, por una conversación o una sugerencia de la fiscalía, algo así. La fiscalía estimó que debía apoyar la tesis con un perito oficial. Reitero que está convencido que con los peritos no oficiales se puede dar ese conocimiento al juez. Entonces, ¿qué sentido tenía la petición de prueba sobre la impugnación y el desgaste del tribunal? Sí, como que... Sí. Listo, la decisión de segunda instancia. El tribunal consideró que el simple hecho de que la solicitud, pues es que al parecer así lo interpretaba el defensor, que por haber hecho la solicitud en la audiencia de juicio ya automáticamente adquiría la calidad de prueba sobreviniente, ¿cierto? Entonces, que eso no implicaba que se convirtiera en esa prueba sobreviniente, porque ese elemento con una mediana diligencia en su investigación podía haber sido obtenido y pues posteriormente solicitado el respectivo testimonio. Y este aspecto que es importante, no era oculto ni imprevisible para la defensa conocer de la existencia de la práctica de una experticia por un perito oficial.
ya que su estrategia defensiva, de acuerdo con lo divulgado en la audiencia preparatoria, está enfocada a demostrar la eventual inimputabilidad de su asistido y para tal efecto, como se evidencia, solicitó la recepción de 2 testimonios de médicos psiquiatras con los cuales se incorporarían los dictámenes que rindieron. Entonces, eso sí no tiene, pues, como pierde esa situación. La teoría del caso que siempre pretendía acreditar el defensor. Listo. Bueno, adicional a ello, consideró el tribunal que a la defensa no le hubiera quedado difícil o no se acreditó la imposibilidad de un perito oficial. Es que yo ya lo intenté, no lo logré hacer, no es disponible, porque esa es la otra solicitud. O sea, el defensor pudo haber dicho, sí, yo no lo hice, pero es que físicamente fue imposible. A pesar de haber hecho un trabajo investigativo de manera racional, no se logró obtener ese medio de prueba, que es factible. Pero aquí esa situación no se demostró. Y que además, pues no se vulneraba el derecho a la defensa del acusado, pues porque esa inimputabilidad le iba a poder acreditar a través de los 2 peritos particulares. Listo. El caso 3. Este sí es más larguito. Bueno, ese sí tiene hechos jurídicamente relevantes, están en PowerPoint. Esos sí son las dudas. Sí. Bueno, esos hechos jurídicamente relevantes, a propósito de jurídicamente relevantes, pues fueron extraídos del escrito de acusación, que fue el que, pues, no los condensé para que miráramos todos los hechos jurídicamente relevantes que la Fiscalía. ¿Quién me ayuda? Mitad y mitad, porque están como largos. Hechos jurídicamente relevantes fueron relatados en el escrito de acusación así. El 25 de febrero del año 2020, promediando las 16:47 horas en inmediaciones de la carrera octava número 818 del barrio Buenos Aires de este municipio de Quimbaya, se encontraban departiendo el menor HLG, el señor Luis y otro ciudadano, cuando fueron abordados por 2 individuos que se movilizaban en una motocicleta. Descendiendo de ella en calidad de parrillero o pasajero, el acusado Nelson, quien portando arma de fuego la percutió en contra de los mismos, evento ante el cual el menor HLG logra refugiarse en la vivienda con nomenclatura carrera 8, número 818, lugar en el cual continúa disparando en su interior con el conductor de la motocicleta de nombre Juan, y logrando herir tanto al adulto menor como a la señora María, ciudadana que se encontraba en el interior de la misma y trataba de cerrar la puerta. Luego Juan, y por indicación del acusado Nelson, igualmente dispara en contra del señor Luis, quien había alcanzado a huir por la carrera octava del barrio Buenos Aires, recibiendo un disparo a la altura de la espalda y alcanzando a reconocer al agresor, a quien conocía con anterioridad a los hechos. Posteriormente, el acusado aborda el rodante conducido por Juan, que lo trasladó hasta allí, y emprende la huida, siendo perseguidos por unidades de la Policía Judicial del municipio de Quimbaya, quienes apreciaron que el acusado desciende del velomotor a la altura de la manzana 25 de la 4ª etapa del barrio Ciudadela del Ensueño, para seguidamente ser aprehendido por los agentes de la Policía Judicial, que habían emprendido la persecución producto de los disparos percutidos por el acusado y su acompañante Juan. Se ocasionó a las víctimas daños en su cuerpo que fueron determinados por medicina legal con heridas por arma de fuego y que colocaron en peligro la vida del menor HLG y de los ciudadanos Luis y María. Bueno, tengan muy en cuenta a Juan. Juan, aquí desde el escrito de acusación se menciona a Juan. ¿Quién era Juan? Dan a entender que era el coautor, ¿cierto? Sí. La conducta. El Presuntamente, ¿cierto? Y aquí también a su acompañante Juan. Desde el escrito de acusación se habla de Juan. Ahí hay cositas que pueden sobrar, ¿cierto? Los hechos jurídicamente relevantes. Al parecer, los hechos pues se presentaron en varios espacios. ¿Cuál fue la petición de prueba sobreviniente? ¿Aparecerá Juan?
El misterio. Continuarán como en las novelas. En el próximo capítulo. Tendremos que volver a... Pepe, ¿quién lo lee? No, tranquilo. Petición. El defensor puede presentar los documentos de Pepe o de Hasta ahí me eché yo a aclarar una cosa. Mire que Juan, ahí apareció Juan, ¿cierto? Sí. Para que lo tengan en cuenta. ¿Era el mismo Juan? El mismo Juan del escrito de acusación que tenía el defensor. Ahí me anticipó un poquito, pero como para el contexto. Y Pepe, aquí Pepe era un adolescente, ¿cierto? Lo puse así como para odiar. Pepe era un adolescente y era el hermano del procesado por estos hechos, ¿cierto? El hermano. Entonces, no, creo que me... Pero bueno, para mirar pues todo lo que sucedió. Respecto del primer indicó que la versión apareció en el mes de noviembre de 2020. La versión. Perdón, la versión. Sí, sí. Es decir, después de la audiencia preparatoria, porque no tuvo la oportunidad de estudiar y solicitarlo oportunamente. Argumentó que la prueba es pertinente e importante porque el investigador de la defensa, al ser el responsable de los investigados, que agregó con su explicación que tal vez, debido al parecido físico por el vínculo familiar, fueron confundidos. Asimismo, el defensor alegó que la versión de Pepe también señaló a Juan como coautor de la presunta supuesta acompañante del testigo, razón por la cual también pidió aceptar su versión como prueba sobre él. Bueno, aquí ya tenemos que él habla que Pepe y Juan, pues que la versión que dio Pepe fue nueva, claro, pero es que no se trata de cuando se rindió entrevista o se conoció la versión, sino cuando se tuvo la disponibilidad de la información, como lo analizó el tribunal en segunda instancia, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá. ¿Qué pidió el... ¿Sí? ¿Qué? La petición. Por favor, dejemos al ingeniero nuevo que tome su café. Ah, bueno. Creo que se lo tome, ¿cierto? No. Bueno, ¿qué podemos anticipar respecto de esto ya mirando más o menos con los hechos jurídicamente relevantes? Pues yo creería que se niega la solicitud, porque a partir del escrito de acusación, la defensa, tanto material como técnica, forman una teoría exculpativa, ¿no? Y esa teoría, pues, debió incluir, o sea, necesariamente el hecho de que fue otra persona, no el acusado, sino otra persona, y literalmente su hermano, con rasgos y características físicas muy similares, la que yo comparto el criterio de la Diana, que es un tema de disponibilidad. Esa versión la tuvo disponible desde el momento mismo en que se conoció los hechos jurídicamente relevantes. Y Juan está incluso desde la formulación de acusación. No es algo extraño, no es que dijeran un sujeto conducía la moto, pero nunca supieron quién, ¿no? Era Juan desde el inicio. Y pues, No, el hermano. es que casi no dice que se anticipa. Y son casos que igual también, o sea, llegan a segunda instancia. Bueno, acá miremos, aquí el defensor añadió que en la versión de Pepe, pues claro, el adolescente que también señaló a otra persona, a Juan como coautor, pero es que eso tampoco era novedoso porque precisamente desde el escrito de acusación se le atribuyó a Juan la calidad presunta de ser un coautor, un presunto coautor. Decisión de primera instancia. ¿Qué tal estará el sonido? Desconectado. ¿Qué estará el sonido de los conectados? Muy grave. Ahora nos han escuchado porque no se han quejado, no sé. ¿Tienen alguna queja del sonido? Cantando el El sonido está perfecto. Está perfecto, dice la doctora Mónica. Ese es del Perfecto. segundo caso. La canción que sonó de fondo es por si alguien está cumpliendo años. Años perdió una vez. Están amenizando una O sea, vez. los señores de la Tebaida piensan en todo. Ese es el segundo.
Decisión. No, de segunda, creo. No, la la primera, sí. Dice, el criterio base para el decreto de pruebas sobrevinientes no es cuando se practica la versión, sino cuando esa versión o esa prueba pudo haber sido conocida de manera racional. En el caso concreto, los elementos descubiertos por el defensor en el juicio no pueden ser calificados como novedosos porque, dada su naturaleza, bien pudieron ser encontrados con anterioridad, más cuando no se acreditó la imposibilidad de obtener la información de manera oportuna. No se puede avalar la petición porque implicaría la complementación de un trabajo defensivo que no fue realizado oportunamente. A la defensa se le concedió un aplazamiento de la audiencia preparatoria para buscar más elementos, de manera que contó con un tiempo razonable para la preparación del caso. O sea, esto fue una situación que adicional, pues obviamente que ustedes no conocían, pero que adicional a eso, pues el juzgado de primera instancia resaltó que incluso la defensa pidió aplazamiento para preparar mejor, como sucede, y eso lo tenemos mucho, ¿cierto? Y se les concede el tiempo precisamente para garantizar ese derecho de defensa. Y después, pues, vienen a decir que no alcanzaron o a complementar ese trabajo investigativo. Entonces, aquí también el defensor impugnó la decisión. ¿Cuáles fueron los argumentos de la impugnación? Bueno, tranquilo. El defensor obviamente hizo críticas a la decisión del juzgado al haber atribuido pues negligencia de su parte y reiteró que él únicamente tuvo conocimiento de la versión de ese adolescente que era el hermano de su representado, que porque a él lo llamaron a decir que él estaba en un centro de atención. ¿Cómo se llama el centro de atención al adolescente? Estaba recluido en un centro de atención para adolescentes. Entonces, que él tuvo conocimiento fue cuando lo llamaron a decir que él quería rendir una entrevista y que ahí fue que tuvo conocimiento de esa situación. En lo atinente a la versión de Juan, quien está siendo procesado en otro despacho por los mismos hechos, adujo que dicha posibilidad se generó mediante el testimonio del joven hermano del procesado en este caso, quien señaló a Juan de haber participado en los delitos investigados, por lo que incluso, agregó el defensor, le refirió al fiscal la posibilidad de celebrar un preacuerdo en aquella otra acusación. Aquí en lo que respecta a Juan, el tribunal, antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto, indicó que respecto de Juan, pues el defensor había complementado los argumentos que no fueron expuestos ante el juez de conocimiento a través de la impugnación. Y como todos sabemos, pues los recursos ordinarios, reposición, apelación, no están diseñados para revivir oportunidades procesales fenecidas. Entonces, el tribunal dejó de valorar algunos de los argumentos que había expuesto el defensor al momento de sustentar el recurso de apelación y únicamente se pronunció sobre en los que en realidad cuestionaba de manera fáctica o jurídica la decisión de primera instancia. ¿Qué se indicó en la decisión de segunda instancia? Aquí resaltó el tribunal, esta es otra parte de la decisión, que aquí no se cumplía ese presupuesto que vimos al inicio de que la omisión del descubrimiento no sea atribuible a la negligencia, al descuido de la parte, ¿cierto? Entonces el tribunal indicó esa situación. Como se destacó en primera instancia, se trata de información que, objetiva y racionalmente, estaba disponible para la bancada defensiva, dado precisamente la familiaridad existente entre ese testigo novedoso, que era el adolescente Pepe, ¿cierto? Y el procesado, en el caso del declarante adolescente, y la información que se tenía de la posible participación del otro declarante en los hechos. Entonces, el adolescente que se decía que era el hermano del acusado, pues imposible que por ese vínculo de familiaridad del acusado no hubiera puesto de presente esa situación. Máxime cuando en la entrevista ese supuesto testigo novedoso decía que los pudieron haber confundido, que porque eran muy parecidos físicamente. El criterio decisivo consiste entonces, y en esto se resalta,
en un examen de disponibilidad de la información. O sea, ¿cuándo estuvo disponible la información? ¿Cuándo se recepcionó esa versión? ¿Cuándo se recepcionó esa entrevista? Y el tribunal también añadió ahí, es que esa disponibilidad de la información debe analizarse para la parte que en realidad está conformada por el conjunto de abogado y acusado, que es el directamente interesado en el resultado del proceso y es el mayor interesado. ¿Cómo no suministra una información? Entonces, independientemente de a quien le competa suministrar esa información o quien tenía la carga de eso, pues no se cumple con el presupuesto que habilita el decreto de una prueba sobreviniente en ese caso. Se dice, si la prueba se hallaba disponible para el procesado, para su abogado defensor, independiente de quién haya sido el responsable de su falta de descubrimiento, se hace inviable su aceptación como prueba sobreviniente. ¿Algún comentario adicional respecto de ese caso? Bueno, algo aquí adicional también que analizó el tribunal en esta decisión es que dijo que el procesado estaba privado de la libertad desde el 2020 y que el menor de edad, pues precisamente el testimonio novedoso era su hermano. Y desde el escrito de acusación, que fue lo que yo les anticipé desde el principio, pues se mencionó, incluso por lo menos a Juan, que era presuntamente un coautor de la conducta. Entonces, definitivamente menos que cualquiera, o sea, o más que cualquiera, no era un hecho novedoso y era ampliamente conocido. En realidad yo traté, o sea, busqué mucho decisiones en las cuales se accede a la prueba sobreviniente. Ustedes no sé si han tenido, Mechis ha tenido, Germán, que se accede a prueba sobreviniente. Busqué incluso, no sé, el tribunal se accedió a prueba sobreviniente, que el doctor nos pueda compartir. Sí, sí, pero el caso, sí, claro, pero yo traté, o sea, busqué de pronto decisiones así y es que es precisamente por ese carácter excepcional y así debe ser. Ese criterio de novedad, excepcionalidad, pertinencia, imprevisibilidad y falta de impericia, descuido, negligencia, incluso la mala fe. Entonces son muchos aspectos, ¿sí, doctor? Incluso hay un caso que vale la pena. Ahí se presenta digamos, una diferencia conceptual que es importante pues como analizar. Es el caso de una persona que es el testigo de cargo, pero ese testigo de cargo estaba también involucrado en los hechos. Entonces, en el juicio le reciben su testimonio y él dice, se retracta de lo que fue la entrevista del interrogatorio. Se retracta y dice, cuando él dice, a mí sí me pidieron el tauri, pero precisamente para obligarme a firmar esta declaración me llevaron a la parte de atrás, que es donde queda un calabozo. ¿Sí? E inclusive la fiscalía había presentado unos videos en los que se veía que él había llegado a la URI acompañado de otra persona para probar que ese día fue que le recibieron el interrogatorio y que por tanto fue un acto voluntario. Entonces lo que sostiene es que sí, él, pero que detrás de esa política de donde se hallaba un delito había unos calabozos y allá lo encerraron hasta que eso no se había dicho en ninguna parte del proceso. Entonces el fiscal pidió pruebas sobrevinientes. Sí, porque no, se dieron cuenta fue ahí en el juicio. Pero a eso es lo que tú dices, la prueba sobreviviente para la reputación. Sí, pues la prueba de la reputación se asimila más a la prueba de reputación. ¿Sí? De todas maneras, el caso funciona de una manera diferente, es porque es lo que pidió una inspección. Y recordemos que la prueba de inspección tiene una conducencia muy particular. Sí, es cuando por ningún medio técnico inclusive se puede traer la prueba al texto, ¿cierto? Y entonces, de pronto ahí hubo, pienso yo, una confusión conceptual que finalmente el criterio es como muy tema entre lo que es la prueba sobreviviente y la prueba de reputación. Claro que es prueba sobreviviente, porque es nueva, pero es para refutar un aspecto muy concreto del testimonio de la persona que estaba declarando. Y pretendía decir, no, detrás de esa puerta hay unas oficinas donde se hace de calabozo era más atrás. O en otro sitio. La entrada es por otro sitio, y el fiscal. Hizo una remodelación en la entrada es por otro sitio. Pero finalmente lo que se dijo era eso, la prueba en este caso era también.
Pero miren ustedes, inclusive las libertades son perfectas. Pero no recuerdo casos de pruebas, sí recuerdo que se han concedido, pero no recuerdo casos como específicos. Yo tengo una pregunta por él. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, llegamos a juicio, son dos coautores en un homicidio? Entonces, antes de instalar el juicio, uno preacuerda. Y pues después de la ruptura de la unión procesal, una vez se continúa con el juicio para el otro procesado, la defensa solicita como prueba sobreviviente el testimonio del coacusado. Bajo el argumento, pues que ahora sí que es una situación novedosa porque se hace no los cometidos por esa persona, sino con otra, y que él va a esperar el juicio. Sí. ¿Qué opinas? Eso sí es novedoso. Pues es novedoso el recuerdo. Es novedoso la Cambian las cosas. aceptación. Pero es una situación Pero él no- compleja. Sí, claro, el Él concepto. no podría decir que esa persona está obligada a... No se puede hablar de Sí, disponibilidad en sentido estricto. de disponibilidad de información sensible. sí, Pero que no hay que revisarse muy bien esa situación. ¿A qué punto antes del preacuerdo realmente estaba? Él está obligado. Sí, claro, porque estaba parado por el derecho a guardar silencio y Claro. Pues no era previsible que O sea, no me asume, pero tiene que ser racional esa Sí, claro. previsibilidad. Es No es una racional. previsibilidad pues absoluta, irracional, sino racional. pero y es la única que estaba Y el criterio de razonabilidad para acceder a ello. O sea, es que es no, inclusive el criterio público dice sí. y la fiscalía también, o sea, ninguno se opuso al decreto de la policía. Más lo útil que lo que. Lo que aporta que lo Claro que Yo tengo una pregunta. En caso de que uno llegue a decretar una prueba sobreviniente, la contraparte puede solicitar de igual forma una prueba para contradecir esa sobreviniente. Es decir, para el desarrollo del juicio oral, decretan la prueba sobreviniente de pronto un dictamen pericial de algún elemento que no habían encontrado, y entonces la contraparte diga, bueno, como usted le decretó la prueba sobreviniente, decreten a mí también tal prueba, otro informe para controvertir. Yo diría que sí, porque no basado tanto en lo que tiene que probar el que solicita el primero, sino en la contradicción que tiene. Obviamente que también tendría que ser revisado de una manera igualmente rigurosa como se trata de Sobreviniente. pero pues, obviamente sí tendría Pero derecho a la ¿cómo, controversia. cómo sabemos en este momento y la prueba es pertinente y no conocemos qué es lo que va a arrojar esa prueba? Claro. O sea, no podría en ese momento decir, entonces si usted pide esa, yo también pido esa, ¿no? Porque no sabemos qué va a resultar de la prueba Sí. sobreviviente. Por eso el artículo habla lo que hay que analizar también la integridad del juicio. Hasta dónde esa prueba sobreviviente que pueda compartir. Puede o no afectar la integridad. Claro. Ahora que recuerdo cuando yo estuve en el juzgado cuarto, en un juicio de
de alguien como de allá del Palacio de Justicia, bueno, no me acuerdo, creo que era Cohecho. La defensa en el juicio oral pidió como prueba sobreviniente la sentencia de la Procuraduría a través del cual habían sido absueltos. Pero ahí pues en realidad pues sí es un hecho novedoso porque pues para la sentencia había sido como de 3 días antes del juicio. Entonces eso no tenía pues mayor discusión, la fiscalía no se opuso y ya. Lo que pasa es que yo sí le vi como la pertinencia no la fundamentó, o sea, y la pertinencia pues una es la responsabilidad. Entonces creo que yo como por estrategia lo hice porque si se la negaba, apelaba y eso ya iba a prescribir. Entonces la admití, la fiscalía no se opuso. Desgraciadamente a veces cuando digamos que la falencia no es tan, pues, pero recuerdo mucho que iba a prescribir y yo dije, no, pues, no me voy a meter por la pertinencia, porque si bien no me parece que sea tan pertinente, pero la fiscalía no se opuso y seguimos el juicio igual no sirvió, igual no sirvió, pero pues sí era claramente un hecho novedoso, porque la sentencia se había proferido 3 días antes del inicio del juicio, entonces se incorporó como prueba sobreviviente. Otro aspecto que quería como preguntarles a ustedes, no sé si hay una decisión de la Corte y se me olvidó buscarla, de la extensión del descubrimiento probatorio que muchas veces invocan los fiscales. Y es que en la preparatoria no es prueba sobreviniente porque claramente no es del juicio, ¿cierto? En la preparatoria, pero tienen que argumentar también ciertos requisitos, aunque eso pues no está previsto como tal o no. En la ley 906, no sé si ustedes han escuchado ese concepto de la extensión del descubrimiento probatorio de la fiscalía. Como hay que habilitarle un periodo adicional. Sí. ¿Qué opinan? Pero es que lo que se descubre es lo que se inició. No, pero antes, o sea, antes yo inicio la preparatoria y la fiscalía mismo pide la palabra. Antes de dar inicio. La preparatoria le da la palabra a las partes para que presenten. Entonces, si hay una prueba nueva y ella le abre la ahí la fiscalía viene y dice. Y los requisitos, pues, deberían ser o sea, tan estrictos como el de la prueba sobreviviente. Ahora, si la fiscalía apenas descubrió eso, ¿qué implica? Que necesariamente uno también le debe dar, ¿cómo voy a obligar si apenas la fiscalía descubrió y si uno admite eso, cómo a la defensa le voy a exigir que descubra ahí mismo? Tocaría alargar ese periodo para la defensa, darle la oportunidad que ella se prepare su estrategia defensiva con ese elemento. Entonces, no sé si les... Claro, toca su audiencia, pero yo lo autoricé una vez, o sea, pero, y hay como un criterio. Y hasta qué punto lo que se está deshabilitando es para que la fiscalía haga algo que debió haber hecho. Obviamente también se debe verificar esa ausencia de negligencia, porque uno hay veces puede decir, qué pesar, es que la fiscalía se lo olvidó, pero eso, o sea, hay que ser tan estrictos como con la defensa, ¿cierto? Que generalmente los que piden prueba sobreviviente es la defensa, pero aquí es la extensión del descubrimiento de la fiscalía, hasta dónde llega el trabajo investigativo de la fiscalía, hasta que presenta el escrito de acusación, ¿cierto? Aquí tendría que acreditar también esa excepcionalidad, esa indisponibilidad de la información, o sea, y garantizarle, sí, y garantizarle a la defensa también, pues, para ampliarle el término, aplazar la audiencia para eso. Yo creo, pues, de mi parte ha culminado el tema de la prueba sobreviviente. Merece otro tinto. No me gusta el tinto, no me prendo lo mal. Con vodka. Eso sí. Aquí presentación. Muy bien. Nos premiaron con un cargamento de no sé qué en la rebaja, entonces estamos a punto de... Y el fiscal que se empieza, empezamos a unir las cosas. No radicado que si le podemos empezar. Y no sabe quién es la cosa. Todos estamos listos. Claro.
Ah, no, exacto. Ay, pues me parece. Pues me parece. Personalmente, el diarro que el diarro. No, imagínate que importante trabajar al baño. Claro, tentativa, cuando la presentaba en el hospital, cuando usted lo presentó Sí. No. y lo presentó por violencia contra Sí. Ay, pero Ay, sí. Bueno, mientras llegan los compañeros, solo decir que frente a la exposición de la doctora Karina, habría que pensar en esa integridad del proceso, que es lo que quiere el legislador con esa previsión que hacen. Y habría que pensar que el rigor legal que antecede a la prueba, a esa prueba sobreviviente, tiene que ver con que la existencia o el surgimiento de esa prueba puede cambiar el destino total del debate. De ahí pues que no puede aparecer una sorpresa o no pueden admitirse haces bajo la manga a última hora para sorprender a la contraparte. Entonces, la falta de muchos casos específicos sobre el tema hacen ver que es un tema no fácil de manejar, no es fácil de proponerlo, también podría generar algún factor dilatorio en el momento de proponer ese tema, pero que también cuando se indica que es una prueba sobreviniente, tenemos que seguir pensando y elaborando sobreviniente a qué. Porque el debate surge desde el momento mismo en que hay dos partes enfrentadas por una verdad y por una tesis en contrario. Para mí, la prueba sobreviniente sobreviene a lo probado o a lo que se pretende probar hasta el momento. Es sobreviniente del cuadro probatorio inicial, es sobreviniente de la normalidad e integralidad del proceso hasta ese momento. Entonces, no es antojado la previsión que hace el legislador en torno a exigir tanta cosa para que se le pueda admitir esa prueba sobreviniente a quien lo solicita. Pero de otro lado también tiene tanta importancia que eso puede depender del derecho fundamental de la libertad de alguien y pueden depender muchas otras garantías de víctimas y de otras personas que hacen el proceso. De suerte que queda ahí para todos los que todavía seguimos en estas lides, seguir indagando y con base en la experiencia y respondiendo preguntas profesionales. Con la doctora Karina compartimos el tema de la prueba pericial en el juicio oral. Tengo que hacer un acto de fe diciendo que llevo 3 años aquí, no me ha tocado el primer juicio oral. Siempre antes de instalar, pasa algo. Sí, pero acordemos, no hagamos alguna cosa. Pasa algo, no han sido muchos los que han llegado allá, pero no he tenido ninguna experiencia penal, yo no tengo en juicios, 17 años, pero en penal nada. Entonces lo que voy a hablar es desde el punto de vista teórico y ustedes con su experiencia me van a aportar. Hemos querido hacer referencia a la prueba pericial recordando los elementos que permiten la valoración, la introducción, las exigencias que tiene en penal, comparándolo un poquitico con lo que exige el Código de Procedimiento Civil, ahora Código General del Proceso, y vamos a tener que llegar a una primera conclusión, y es que el Código General trató de asimilar lo que ya traía la Ley 906 del 2004. Entonces, vamos a iniciar diciendo que algo que debe quedar absolutamente claro, tanto en penal como en civil, en materia de la prueba pericial, es que se debe apuntar a 3 objetivos específicos, y son la idoneidad, el método
y las conclusiones. Son los tres elementos esenciales. Y digo yo, no solo en penal y en civil, sino en todas las demás jurisdicciones. ¿Por qué la idoneidad? ¿Por qué el método? La idoneidad es importante en el Código General del Proceso, es importante en el Código de Procedimiento Penal, y es ahí donde el perito, a eso se le suele dar poca importancia, se le suele tener como cuando uno interroga a cualquier testigo, los generales de ley, va a empezar ese señor a hablar de los cartones, y no, ese es el momento en que la persona puede hablar de sus títulos, de su trayectoria, de su experiencia, de su conocimiento, de la razón de ser de sus dichos. Ese es el momento en que el experto muestra que lo es y que hace que el juez intuya que es una persona capacitada desde el punto de vista profesional y científico para peritar, para decir con ciencia algo que es relevante para el proceso. Entonces, de esa idoneidad nos habla la primera parte. Yo en civil me dedicaba casi media hora a interrogar al personaje, porque el Código General del Proceso trae casi que una lista larga de cosas que hay que preguntarle al perito. Y nada impediría que pudiéramos hacerlo en el juicio penal para estar seguros de a quién vamos a escuchar. Le dice, ¿usted dónde estudió? ¿Usted qué escribió? ¿Quién le publicó? ¿Usted es auxiliar de la justicia? ¿Usted cuánto lleva rindiendo esos exámenes? ¿Usted cuánto lleva rindiendo ese tipo? Díganos los últimos 3 experticios, ¿usted qué dijo en relación con este tema? Y si cambió de opinión, díganos por qué cambió de opinión en relación con tales y tales conceptos que usted relacionó. De hecho, entonces, ¿qué significa? Significa que hay que conocer ese dictamen desde la presentación del profesional, desde la presentación del científico, para empezar a mirar a quién es que vamos a acudir para apoyar. El método. El método nos tendrá que hablar el perito, nos tendrá que indicar cuál es esta ciencia, cuál es ese método utilizado para llegar a las conclusiones que nos trae. Nos tendrá que hablar de publicaciones, de indexaciones, nos tendrá que hablar de una cantidad de cosas que nos den soporte, que nos den credibilidad profesional y científica. Pues, ¿cuál es la labor de ese perito? La labor de ese perito es darle al juez de la causa, el conocimiento técnico, científico, artístico que le falta al juez, que viene a complementar el conocimiento jurídico y que orienta al juez en la decisión, más que no lo puede encasillar en una determinada posición. Entonces, cuando hablamos del dictamen pericial, tanto en penal como en civil, los 3 tópicos a definir al momento de hacer el análisis de las conclusiones, al momento de llevarlo a la valoración en la sentencia, será la idoneidad. Empezar por hablar de la idoneidad. Yo escuché a este señor que tiene tales y cuales condiciones. Yo escuché a este señor porque sustentó la forma, sustentó su método, sustentó su laboratorio, sustentó su experiencia y supo llegar a explicarme cómo fue que llegó a esas conclusiones. Y esas conclusiones son con base en una idoneidad probada y con un método probado. Así pues, que esos son los 3 elementos que deben ser los que se busquen al analizar, al valorar el trabajo de un experto. ¿Y todo por qué? Porque la valoración final viene a cargo del juzgador. Aquí empieza a cambiar un poquitico el tema en civil y en penal. En civil hay un riesgo altísimo. En civil existe el riesgo altísimo de que la contraparte no diga nada. En civil se corre el riesgo altísimo de que el juez tenga que hacer el trabajo de una de las partes y puede incluso llegar a incurrir en riesgos porque termina en el ánimo de saber qué es lo que le va a decir y escudriñar a ese perito, puede llegar incluso a incurrir en un desbalance porque le está haciendo la tarea al apoderado de la parte demandada. Es importantísimo saber entonces que en materia civil la labor proactiva del juez en materia oficiosa no puede llegar a subsanar las deficiencias que tenga
la parte demandada. De la prueba pericial nos habla entonces el artículo 405 y siguientes del Código de Procedimiento Penal y asimismo en el Código General del Proceso los artículos 236 y siguientes. Vamos a ver un poquitico entonces en resumen cómo se tratan algunos temas. El Código de Procedimiento Penal nos indica que la prueba pericial sirve para buscar valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados. El Código General del Proceso nos dice casi exactamente lo mismo. Verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos técnicos o artísticos. Si leemos desprevenidamente, prácticamente dice lo mismo y podemos pensar que se inspiró el reformador del Código General del Proceso en la norma del Código de Procedimiento Penal. En materia penal, a solicitud de parte, el sistema adversarial, el sistema de partes, no permite que el juez vaya a decretar pruebas de oficio, menos aún peritaje. En el Código General del Proceso, la prueba pericial es de parte y es oficiosa. Se anuncia o presenta informe base en la preparatoria y hay que tomar aquí el tema de el informe que se presenta en el descubrimiento probatorio y en esta parte no tengo la experiencia, tengo entendido que hay otro momento, 5 días antes de la audiencia del juicio oral, en que se puede presentar un informe base. Pensaría yo que el informe con que se introduce la prueba en la preparatoria no podría distar mucho del que estamos pretendiendo como informe base, porque finalmente el informe base trae la sustancia, trae el sustrato de lo que se pretende presentar en el juicio oral. Qué Así pena, pues, doctor. Yo ahí tengo una pregunta, doctor Jairo, me disculpa, para saber cuál es la posición del tribunal. No, en este sentido, cuando dicen los 5 días antes del juicio, es que hay tribunales que asumen que es 5 días antes de la recepción del testimonio del perito. Y hay otros que dicen que son 5 días antes de iniciar el juicio, del alegato de apertura. Entonces, pues yo he encontrado decisiones de las dos partes. Hemos tenido muy pocos casos que ya hace mucho rato pero hasta donde yo recuerdo la posición es que 5 días antes de la sesión de la audiencia en la que se declarar el perito. En la sesión en la que se va a practicar. la prueba, ahí sí, porque a mí también me parece, pues, porque hay juicios, por ejemplo, yo llevo todo este año en un juicio y no hemos podido llegar al perito todavía. yo pienso que la regla general ahí es que son 5 días antes del juicio, pero si ya tenemos establecido cuándo lo vamos a escuchar o aproximadamente cuándo, pues tendríamos que hacer la exigencia antes de la exposición del perito. Y no se está faltando a la regla general. Bien. En el Código General del Proceso, el peritaje se presenta con la demanda. Saben ustedes, se presenta con la demanda. Allí no se presenta un informe. Aquí la diferencia con penal es que con la demanda no se presenta un informe, ni un resumen, ni un informe base. Con la demanda se presenta el dictamen pericial que se pretende hacer valer. Se presenta entonces con la demanda y también la parte demandada puede presentar el suyo al contestar la demanda. Y nuevamente, no es un informe, no es un anuncio de lo que va a alegar, sino que la parte demandante presenta su trabajo pericial y la parte demandada también presenta su trabajo pericial. La parte demandada en el Código General del Proceso puede decidir que no va a presentar su propio peritaje, pero puede pedir que se cite al perito que ha sido convocado por la demandante para interrogarlo entonces en la audiencia oral. En ambos casos, en el penal y en el civil, ambos peritos tienen acceso, ambos peritos. Recuerden que pueden haber varios peritos por la parte demandante, varios peritos por la parte demandada, lo mismo en penal. Podríamos pensar que
si está dentro del descubrimiento probatorio uno o varios peritajes, habría que pensar sobre qué y para qué. Entonces, no podemos pensar solo que pueda haber uno solo. El acceso al expediente en el Código de Procedimiento Penal y en el Código General del Proceso se mantiene para los expertos. Naturalmente deberán tener acceso al expediente para complementar o para fundamentar su informe. Apreciación con base en la idoneidad técnica, científica, moral, la claridad, la exactitud en sus respuestas, el comportamiento, el grado de aceptación de los principios utilizados en los que se apoya, instrumentos utilizados y consistencia en el conjunto de las respuestas. Este debe ser la sustentación del segundo elemento, el método. Así funciona en el Código de Procedimiento Penal. Al demostrarnos, al ubicarnos y proyectarnos en la concreción del método, nos tienen que entonces dar los elementos para apreciar esa idoneidad técnica, científica y moral. Nos indica la claridad, la exactitud de las respuestas, el comportamiento. Comportamiento no puede ser que si se puso rojo, que si se puso verde o que si le tiembla la mano, sino que hace relación al comportamiento de un profesional exponiendo su ciencia y exponiendo sus dichos. Gente que dice, mire, la contraparte dice, mire cómo está de nervioso, eso es que está diciendo mentiras. Sí. Sobre todo, El grado de aceptación de los principios utilizados en que se apoya, instrumentos utilizados y consistencia en el conjunto de las respuestas. Eso es lo que se exige en el Código de Procedimiento Penal. En el Código General del Proceso, ¿qué se exige? El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, la claridad, la exhaustividad, la precisión, la calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el Código General del Proceso. Así entonces, lo que se espera del dictamen pericial en el Código de Procedimiento Penal y en el Código General del Proceso es exactamente seriedad, contundencia, que la exposición del profesional, del científico, del técnico, convenza al juez de sus dichos. Y vuelvo aquí a la dificultad que existe en la apreciación en el Código General del Proceso. Entonces, si hay una contraparte que no dice nada o no sabe contrainterrogar, deja al juez en un limbo, porque a veces el perito no es lo suficientemente claro y el juez no puede terminar haciéndole la tarea a la parte demandante. Yo recuerdo muchos casos de responsabilidad médica en Bogotá y recuerdo uno en especial que duré 3 sesiones de audiencia interrogando a un perito, un experto en oftalmología, y cada vez que venía el señor traía un ojo grandísimo, el ojo se movía así como una gelatina. Y yo le decía al perito, le dije, tráigame el ojo, póngamelo aquí en el atril. Entonces lo ponía aquí. Dije, tóqueme, ¿cuál es el nervio tal? ¿Cuál es el músculo tal? ¿Dónde es el reverso, el anverso? Porque yo no lo entiendo. Es aquí, es aquí. Y la verdad duré casi que 3 sesiones de audiencia preguntándole yo. Y cuando le di la oportunidad a la contraparte, él no preguntó nada. No dijo nada. Entonces, era un caso específicamente, se acusaba de una responsabilidad médica a una EPS por un mal diagnóstico. Entonces, el perito hizo una labor maravillosa y la parte demandante, pues, satisfecha con la labor del perito. Pero la parte demandada en el interrogatorio no supo contrapreguntar, no supo preguntarle nada, no supo dirigir ese trabajo, no supo aprovechar ese experto en lograr cosas y en satisfacer las demandas que tenía su prohijado. De suerte, pues, que llega uno a la sentencia en esas condiciones, ¿y cómo valorar ese trabajo? ¿Cómo valorar ese dictamen? Con base en lo que yo le pregunté y que nunca preguntó la parte demandada. Por la parte demandante no hay dificultad porque en este caso le favorecía por completo a la contraparte. Y lo mismo puede llegar a suceder
con la parte contraria. Traen un perito que hace un dictamen soso o muy general, y la parte demandada en un buen contrainterrogatorio lo coge, y lo coge precisamente por la técnica, por el método, por los principios, por la experiencia, y lo amasa, lo arruga. Entonces, hay mayor responsabilidad en materia civil, en tanto nosotros entramos a valorar de una manera un tanto distinta que lo hace el juez penal. Aquí sencillo, el juez penal tendrá que llegar a sus conclusiones con base en lo que nos dice el perito. No es el informe base, no es el informe escrito, es la exposición del perito el que hace la prueba que requiere el fallador. Y las conclusiones son propias del juez. En el Código General del Proceso podría uno, ¿sí?, estar decidiendo por lo que uno mismo preguntó, y estaría construyendo una defensa que viene pobre de entrada. Eso puede suceder en Código General. Y podría usted terminar hasta demandada por prevaricato por preguntar más allá. Pero no, no solo en el Código General, porque en el penal también, porque uno tiene la posibilidad de hacer preguntas complementarias. Pero si uno no entendió el dictamen, o sea, yo creo que el dictamen tiene que ser tan claro lo que diga el testigo para uno no. Si no supo, pero que. No, pero eso cuando utilizan términos médicos en penal, Claro, no hay fin. sí, claro, porque uno pregunta qué es. Exacto, intentando aclarar. Pero yo Bueno, creo que hay temas. No tiene la única forma que es cuando No entiende los términos médicos. eso iba a decir lo mismo. Yo estoy de acuerdo con la doctora Diana Karina. Está el juez, creo yo, en la obligación de preguntarle al perito cuando no tiene suficiente claridad sobre los términos que se está utilizando. Porque si el juez no se trata de un tema de balancear las cargas probatorias, sino de que el juez aprenda, o sea, el conocimiento que le está transmitiendo el perito. Bueno, Yo tuve algunas quejas disciplinarias por preguntar más allá. Pero por Y la ejemplo, respuesta mía siempre fue, es que es obligación mía hacerme del conocimiento del científico para yo poder subsanar lo que yo no sé por falta de esa técnica. porque por ejemplo, en ese término del ojo, que el nervio, que el anterior, el posterior, el reverso, el anverso, esos son temas, criterios que a uno lo confunden. Yo le digo en mi experiencia personal, yo tengo un médico al lado. Entonces yo no entiendo algo médico, yo le digo, ¿qué significa esto? Y ellos ya le traducen uno al cristiano y al castellano. Pero técnicamente hay veces peritos que para uno poder entender el... Pero entonces debería ser la parte la que le... Claramente. Pero si no lo hace, le toca. Pero para aclarar. Para uno entender lo que dicen los términos. No podemos olvidar que hay una situación particular en la legislación procesal colombiana, que hay una dicotomía muy especial que no entendemos a qué hora se le... No, mentiras, perdón, sí entendemos por qué. Recordemos nosotros, teníamos un proceso penal donde el juez era el que preguntaba todo, y dirigía todo, y hacía todo, y decretaba las pruebas, y puse una cosa, ¿sí? Donde las partes, inclusive a veces, dejaban la acción en manos del juez. O sea, el proceso que tenía. ¿Sí? Lo que sucedemos, pero todos los proyectos penales contratarse con todas las páginas. Entonces, era un proceso inquisitivo. Y nos fuimos a un proceso de partes donde está prohibido al juez intervenir en la práctica de manera oficiosa. De manera oficiosa está prohibido. Y recuerden que la Corte Constitucional es a prohibición de decretar pruebas de juicio. Y donde le dicen al juez, usted puede hacer prácticas, pero complementarias para aclarar. Eso es lo que dice el código. Hacer preguntas para implementar lo que la parte no hizo, es para aclarar. Entonces, por ejemplo, una pregunta complementaria para decir, explíqueme, pero ahí solamente al término
Claro, faltaba más para poderlo comprender mejor, pero no para preguntarle por cosas que la No. Pero, Sí, pero lo que yo quiero decir es que en medio de eso se pueden terminar es incurriendo por eso, en pero no ampliar seamos eso. esos. En cambio, en el Código General del Proceso, esta vez viene de un Código de Procedimiento Civil que digamos que también es inquisitivo en cierta forma, pero digamos que era más de partes que inquisitivo. Y ahora se viene el Código General del Proceso perdón, que era más de partes que inquisitivo, y ahora el Código General del Proceso le obliga al juez, le hace más énfasis en su actividad oficiosa para practicar las pruebas. Y en las reglas para la práctica, por ejemplo, el testimonio, hace lo que ya se había dejado de hacer en el procedimiento penal. Le dicen, primero pregunta al juez. Eso es lo que dice el Código General del Proceso. Aquí sí le da al juez la posibilidad de que sea el que diga la práctica de toda la prueba, hasta tal punto que puede pasar lo que está diciendo ustedes, que las partes les dicen, tiene preguntas y no, pues usted Que ya preguntó, toca preguntar. no va a preguntar, pero eso es parte de la labor del juez porque está obligado legalmente por el Código. Entonces, esa diferencia hay que tenerla muy clara, me parece a mí. No la podemos ver, aunque es una dicotomía extraña, cuando se supone que querían ir en la misma dirección. Me quedamos frustrados algunos que pensábamos que el Código General del Proceso iba a ser un código general del proceso. De la mano. Sí, y resulta que terminó fue dividiendo nuevamente los procedimientos, el penal y los demás. Sí. Pero entonces allí sí tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Y pensar, por ejemplo, que la acreditación del perito del penal es empezar a Sí, no preguntarle usted qué estudió, qué hace cuánto y la experiencia. La parte en la que nos quiere entregar eso. Y nosotros tenemos que resolver con base en lo que la parte hizo por nosotros. Y algo muy importante que las partes dejan mucho de lado y que nosotros a veces subsanamos, porque no tenga pecado, que no tenga pecado que tiene la primera piedra, es por ejemplo la explicación del método. La explicación del método, las partes preguntan a los peritos cuál fue el método que utilizó. Debería ser algo interno hasta tal punto que usted como juez se va imaginando el paso al paso del perito. Vea, puse este polvito en una granera, lo pesé en mi peso tanto, luego lo paso a una máquina que se llama cromatógrafo de gases o no sé qué, no sé cuántos, y eso funciona de tal manera que le da unas coloraciones que indican que esta sustancia es como me dio color azul, eso funciona con un programa de computador, etc. Que uno se vaya imaginando lo que fue, pero no, simplemente le dicen, ¿y usted cuál es su resultado? ¿Y cuál es la aceptación del método en el medio científico? Pues estoy usando un juicio donde el perito acaba de decir eso. No, toda. Ese método lo utiliza todo el mundo, todos los organismos que quisieron usar. Además está plasmado en el formato FPJ, yo no sé qué FPJ, no le quiero el protocolo, sino además en el formato FPJ, no sé qué, no sé cuánto, o FP no sé qué, tal cosa y tal, y esa es que la aceptación. Cuando necesita No, y el método dice, aplicamos el método tal, pero no explican en consiste. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado en eso, pero eso le toca a la parte. Ya fue, le toca valorar precisamente eso, se aplicó el método, no digo cuál era la base científica de su producción, no digo cuál fue la experiencia que realizó para concluir que la velocidad de un vehículo era tal, que eso no fue más de 60 kilómetros por hora. Pero no dice de dónde sacó ese realmente. Que porque se le hundió la lata de adelante, se le hundió la lata atrás. Eso dice un método científico para establecer velocidad. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Bueno, esto pues es algo que todos saben, todos sabemos y especialmente ustedes mucho más en materia penal. La prueba pericial es únicamente lo declarado por el perito en audiencia, ya que el informe únicamente sirve para refrescar memoria o impugnar la credibilidad. Así pues, tenemos aquí dos casos, dos referencias, AP 4398 del 2014 y AP 4442 del 2014. Por lo tanto, las críticas de valoración y legalidad deben ir dirigidas contra la prueba pericial y no contra el informe escrito del perito. De conformidad con lo establecido en el 415, en ningún caso el informe de que trata este artículo será admisible como evidencia si el perito no declara oralmente en el juicio, lo cual reafirma el hecho de que la prueba pericial se rige por los principios de oralidad e inmediación,
sin desconocer además los de contradicción y defensa. Hagamos una pausita chiquitica y pensemos en algo bueno y en algo maluco. Algo bueno podría ser, por ejemplo, el sexo, ¿cierto? Y algo maluco, pues pueden ser muchas otras cosas. Para inducir el ejemplo que nos traje la corte, ya todos les dio risa, entonces quedaron animados. Listo. Entonces, se nos antoja pensar o se nos antoja imaginar que tenemos un hijo con alguna discapacidad o algún problema de lo que llamábamos antes discapacidad mental. Entonces, nuestra hija, nuestro hijo sostiene relaciones sexuales con un alguien que sabe que es hijo mío y que tiene alguna restricción o alguna limitación física o alguna limitación mental. Hija o hijo, esa persona sabe que mi hijo está en esas condiciones, mayor de edad, y aún sin embargo, mi hijo o mi hija tienen 16 años y termina teniendo relaciones sexuales con él o con ella. ¿Sí? Es más, mi niño o mi niña dicen que son novios. Entonces, naturalmente, esa es una situación que se dio en un caso concreto, se denunció la situación 2 años después y llegó a un juzgado de Antioquia y el juzgado de Antioquia absuelve en primera instancia, el tribunal de Antioquia revoca y condena en segunda, y ahora les cuento que dijo la corte. Entonces la pregunta es ya no en el rol de padres ni de familiares de el menor o la menor que compartió sexualidad con una persona totalmente capaz, mayor de edad y que sabía las condiciones. Entonces, ¿qué buscar como jueces? ¿Qué buscar como jueces en ese proceso? ¿Qué buscar como jueces en ese victimario? ¿Qué buscar desde el punto de vista técnico y científico? ¿Qué buscar en ese victimario y qué buscar en la víctima para lograr establecer si se se puede dar por probado, se pudo o no dar por probado el tipo penal en su momento acusado el personaje? Entonces, pregunto, una de las pruebas traídas fue una sentencia de interdicción. Y recordemos que ahora no podemos seguir hablando de interdicción en los términos de la ley 1919. Entonces, hoy se habla de personas con limitaciones que merecen y necesitan apoyos judiciales. Bien, entonces, una de las pruebas era una sentencia de interdicción de un juzgado de familia que dice que esa niña era interdicta por estas y estas condiciones. Ella tiene un trastorno leve de sus facultades mentales. Conclusión para la fiscalía es que esa niña era incapaz de concebir las consecuencias de una relación sexual y no podía estar hablando por allí que tenía novio porque ni siquiera sabe qué es eso. Entonces, ahí está el caso. Ese es el informe. Hay una sentencia que declara la interdicción. Supongamos que ese fuera el caso, está la sentencia, se declara la interdicción, está probado que hubo las relaciones sexuales, no fueron negadas, el presunto victimario admite que eran novios y que él no sabía. Tanto así que el informe dice que el trastorno es leve y que no es fácil de determinar. ¿Qué buscarían entonces ustedes en el informe del perito? Ese nivel de conciencia de esa menor, de comprensión y la voluntad. ¿De comprensión de qué? De la relación que iba a tener y el consentimiento de esa relación. ¿Qué es O sea, la capacidad de dar. Pues primero mirar qué tipo de patología exactamente tiene y si esa patología le impedía comprender la relación sexual y aceptar. Trastorno mental leve. Pero no importa, por ejemplo, si fuera un síndrome de Down. Hay 18, 15, 18 y 21, y el menos grave es el 21. Pero igual los niños con síndrome de Down tienen una cierta dificultad o, digamos, no se relacionan de manera sexual o afectiva como se relacionan el resto de las personas. O sea, pueden aceptar
disfrutar una relación sexual de manera más libre y por eso tienen una libido más acelerada. Entonces, si es, por ejemplo, ese tipo de patología, el perito nos podría decir que a pesar de que sea un síndrome de Down leve, una trisomía 21, entonces no consiente la relación sexual como lo haría una persona en otras condiciones. O sea que como decían las abuelitas, es que los bobitos y las bobitas tienen la libido muy alta y por eso se aprovechan. Mire, que a pesar de ser un dicho coloquial, nos ubica en el tema. No eran malos. ¿Qué buscaría el doctor Germán en el perito? Cuando lo esté examinando? ¿Y la doctora? ¿Qué buscaría? Si la joven tiene la capacidad de la ¿Qué buscaría la doctora de Jenny? Sí, si ella tiene la capacidad de autodeterminarse, de tomar conciencia y las consecuencias, claro, las consecuencias. Doctor, ¿qué buscaría? El mismo caso que están hablando antes de que entrara la más tenía detenida. Sí, el mismo. Me perdí. No, lo que dicen ellos de la La doctora Karina, ¿qué buscaría? No, pues yo pienso, comparto lo que dice la doctora Eliana, y mirar si una persona de común, con su conocimiento normal también, o sea, ya como metiéndonos en el ámbito del error, o sea, pensaría, si cualquier persona hubiera caído como en esa, si era leve, no era tan notorio. Otra prueba, para que tenga más elementos para presentarle al perito. Otra prueba. Está la entrevista de la madre que dice que ella le suministra anticonceptivos y la planifica, previendo la situación de que tienen la libido alta. La mamá. Le suministra anticonceptivos y la planifica. ¿Sí? Sabe que ella tiene tendencia a tener relaciones sexuales. Sabe de la presunta relación amorosa entre ambos. Y en la entrevista, la niña, en la entrevista la niña dice que sabe que es hacer el amor. Sabe que es tener un hijo. Sabe que es que le puede dar una enfermedad sexual. ¿Sí? No, está preparada. Sí, por eso no Sí. Más que conocimiento que se Ah. aplica en la percepción de la otra persona. Bueno, pero ¿qué le preguntamos al perito? por eso te digo. las condiciones que hacían a esa persona diferente cualquiera era dar las condiciones de que sin conocimientos especiales era evidenciar esta situación que comunicar que no actuar ¿Qué otra opinión hay? ¿Qué más le preguntamos al perito? Si tenemos ese otro elemento ahí. ¿Qué más le preguntamos al perito? Yo insisto en eso, y es que sí, el trastorno es leve, pues en qué medida es tan notorio frente a cualquier persona. O sea, para yo poder determinar el grado de consecuencia del procesado, ¿cierto? O sea, si cualquier otra persona, exactamente. Y la otra es si ella estaba en la capacidad de ejercer libremente ese desarrollo de la sexualidad, porque hay una tutela, una acción de tutela precisamente, donde los papás, producto de esa libido, la iban a mandar a esterilizar, a que no tuviera bebés. Y ella le dijo a una profesora que ella sí quería ser mamá, que ella quería tener bebés en un futuro, quería tener relaciones sexuales, casarse y demás, y no por su condición de síndrome de Down, que le rompieran ese derecho, y pusieron una tutela a la profesora como agente oficiosa de la menor y le concedieron la tutela diciendo que la mamá, pese a que pues la situación médica de la menor, eso hacía parte del libre desarrollo, que ella no era una persona totalmente demente o capaz para poder tener un desarrollo normal en sociedad, y evitaron la ligadura de troncos. dentro de las limitaciones de ella del soporte, sí podía comprender lo necesario para dar podía afrontar esa consentida dentro de las limitaciones que ella tenía, que eso no le había limitaciones muy limitado.
de que era totalmente pasivo que ignorante al tema sexual. Otro elemento para valorar de las entrevistas y de los informes forenses que hay, se logra determinar, la niña no sabe leer ni escribir, no entiende nada, no comprende nada, ni siquiera la sabe leer ni escribir. Sí, claro. Tiene que tener. Otro elemento, jurisprudencialmente, el juez que va a fallar dice que hay una línea en que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que el trastorno mental leve da para tener a la persona como discapacitada. ¿Cómo fallaríamos entonces? Toda esa incertidumbre debe terminar rápido porque tengo detenido en la teoría. Listo, continuamos. La sentencia SP 5330 del 2018, radicación 51692 del 5 de diciembre del 2018, con ponencia del doctor Eider Patiño Cabrera, nos trae un caso, el caso del señor Arnaldo Silva contra la sentencia, es el caso del señor Arnaldo Silva, el que lo más redactado. Es sentencia del 14 de agosto del 2017. El Tribunal Superior de Antioquia revoca absolutoria de primer grado del juez primero penal del circuito de apartado. El juez primero penal del circuito de apartado absuelve en primera instancia a esta persona. El ataque que hace el censor es por falso raciocinio, indebida aplicación del artículo 210, falta de aplicación del 7.2 en concordancia con el 381. Falso raciocinio, sé que hay falso raciocinio por parte del tribunal en el argumento de revocatoria de la sentencia. El Tribunal de Antioquia indica que en el radicado 32604 del 2001 se habría afirmado por la Corte que bastaba para configurar el tipo penal del abuso que el estado psíquico esté probado pericialmente en el proceso y no se trasciende en si es leve o profundo. Y con base en eso, el Tribunal de Antioquia entonces revoca la sentencia y condena. En criterio del recurrente, se transgredió el principio de razón suficiente porque no se empleó la tecnología apropiada para determinar el grado de discapacidad mental. Se fue a atacar el método. Se fue a atacar el método, los principios, la ciencia, la técnica del dictamen. La Corte admite la tesis e indica que si bien se probó la existencia de un trastorno mental, no se probó que el mismo le impidiera autodeterminarse en el campo de las relaciones sexuales. Y tiene como base las mismas entrevistas. Yo sé que es un pene, yo sé que es una vagina, yo sé que es una relación sexual, yo sé que es un embarazo y yo sé que es una enfermedad de transmisión sexual. No obstante, no saber leer y no saber escribir. Entonces, ¿cuál es la crítica? La crítica hace varias consideraciones en la Corte, pero extracto la siguiente. El dictamen que sirvió de base para proferir sentencia de interdicción. Aquí se está refiriendo a la prueba de la sentencia civil. Importante entonces porque aquí, como esas pruebas pueden ir de jurisdicción en jurisdicción, trasladadas o como prueba referente, el dictamen que sirvió de base para proferir sentencia de interdicción por parte de la jurisdicción de familia, si bien diagnosticó trastorno moderado, no exploró su discernimiento en el campo de la sexualidad. La valoración psicológica no contiene una conclusión contundente sobre el trastorno psíquico y menos su incidencia en el terreno sexual y en la experiencia psiquiátrica. Y en la experticia psiquiátrica se hizo un diagnóstico meramente clínico, soportado en la historia de la paciente, los síntomas y los signos que presenta en el examen físico. Tampoco se puede afirmar que el acusado hubiese abusado de la condición de discapacidad de la fulana
para acceder al punto de instrumentalizar. Entonces, lo que llega a atacar el defensor es eso. Dice, no se probó exactamente que en el campo de las relaciones sexuales ella no fuera capaz de comprender la situación. Y por último, dice, se llevaron situaciones como simplemente se volvió a repetir la historia clínica y se mencionó los diagnósticos psiquiátricos. Dice, tampoco se pudo afirmar que el acusado hubiese abusado de la condición de discapacidad. ¿Y por qué sucedió esto en el proceso de familia? Pues porque era un proceso de los llamados de interdicción, en donde los únicos interesados en probar ahí de cualquier manera y con cualquier perito eran los familiares de la... ¿sí? Y entonces allí el juez se tuvo que quedar quieto y no decir, seguramente, dijo, ahí se probó que esa muchacha es discapacitada. Pero el mensaje era, había que probar, y se probaba a través del método, o sea, a través de la experticia, y se echó de menos de eso entonces en ese trabajo. Es que aquí se probó lo que ya estaba probado prácticamente con la sentencia, que era que había un trastorno moderado, un trastorno leve, pero nunca se probó que ella no tuviera la capacidad de autodeterminar su comportamiento sexual. Y alude esta sentencia a otra de la Corte Constitucional que indica pues que tener como regla general que una persona con alguna discapacidad no puede autodeterminarse sexualmente es violentar también sus derechos fundamentales. La sentencia SP-2709 del 2018 habla de lo mismo, ya es con ponencia de la doctora Patricia Salazar. La sala consolida su jurisprudencia en materia probatoria respecto a la práctica, valor probatorio y requisitos del dictamen pericial. En esa oportunidad casó de oficio el fallo y absolvió al procesado el delito de acto sexual abusivo con menor de 14. O sea que hoy casi todos nos concentramos en estos actos sexuales, pero hay que recordar entonces que los peritos no solo son en este tipo de temas, sino en muchos otros y con muchos mayores riesgos que lo que puede implicar solo la parte médica. Entonces, cuando se debaten asuntos que tienen que ver con otras áreas del conocimiento, naturalmente el cuidado no puede ser menor y la importancia de los temas no son traídos a menos. Aquí hay que recordar cuáles fueron las razones por las cuales cambió la ley sobre la capacidad. La ley precisa que siempre se presume la capacidad legal de todas las personas sin distinción y que en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para restringir el ejercicio legal y el derecho a decidir de una persona. Pero estamos pensando así a partir del 2019. Antes de 2019 había que ir al trabajo de peritaje. Aquí, esta ley 1919 involucra incluso una presunción legal. Dice, no, toda persona es capaz. Y mire que ya tendríamos que ser mucho más exigentes con la demostración de lo contrario, de que no es capaz. La ley precisa que siempre se presume la capacidad legal de todas las personas sin distinción y que en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para restringir el ejercicio legal y el derecho a decidir de una persona. La ley parte de que las personas con discapacidad pueden tomar sus decisiones, expresar su voluntad y preferencias, obligarse y cumplir con sus obligaciones de manera autónoma, haciendo uso de apoyos si así lo requieren. Por ello, la ley 1996 del 2019 elimina la figura de interdicción, lo que quiere decir que a partir de la promulgación de la ley no se podrán iniciar procesos judiciales para decretarla y tampoco se podrá solicitar que una persona se encuentre bajo medida de interdicción para adelantar trámites públicos o privados. Conclusión, en civil no podemos volver a hablar de interdicción, tenemos que hablar de apoyos. Interesa este tema porque esto refuerza la regla general de la capacidad y nos deja el alegato de incapacidad un poco más fuerte o un poco más duro de probar. Toca es probar determinadas, ya se presume esa capacidad. Aquí, si estos hechos hubiesen sido en el 2014, si esta posición del legislador hubiese sido más atrás, habríamos tenido que pensar también de una manera civil en el proceso penal, que era que la capacidad de autodeterminarse se presumía y había que probarse específicamente que no era capaz. Tenía la fiscalía que probar que era. Y aquí fue al contrario, la fiscalía se montó en que es una incapaz y listo, y la defensa que se defiende. Tema singular, pues, cuenta que pasaba con
derecho laboral. En el derecho laboral, las personas que tenían alguna merma en su capacidad cognitiva, territorial, tenían que declarar, tenía que haber sentencia que declarara esta incapacidad, discapacidad o merma. Y de ello dependía que terceras personas pudieran reclamar o acceder a la administración de pensiones de personas que ya eran pensionadas o personas que por condición y siendo cotizantes terminaban reclamando pensión. Para la pensión cambia, pero para la administración del recurso de la pensión de estas personas ya lo que tienen es que por pensiones tienen que pagarles. Antes por pensiones estaba el lujo de reclamarles la sentencia, la ya que les declaraba incapaces para que yo pudiera reclamarles el recurso para hoy en día no. Hoy en día simplemente mientras la persona no esté demostrada esa incapacidad para administrar su recurso, puede administrar directamente. Creo que en una conferencia que nos invitó el doctor John Jaime sobre la Bienal del 96, se hablaba, creo que fue en tribunal. No recuerdo, en una capacitación se nos citó y se nos recordó entonces que cómo esas personas que tenían alguna limitación en las casas eran vistos como el bobito. Uno tiene la tendencia, si alguien no habla, tiene la tendencia de mirarlo como un bobito, de tratarlo como un bobito, una persona que no escucha. Y asimismo, esos bobitos o esas personas con discapacidades que tienen bienes que les dejaron o que están siendo administrados por terceros, pues había un cierto interés de muchas personas en las familias de que permanecieran en esa condición. De ahí que esa figura de interdicción se volviera en una manera de burlar la ley y de burlar los derechos de ellos. Quisiera acompañarlos mucho rato más, pero hay preso en la toalla y me toca a mí. Muchas gracias. Y se ganó la rifa. Muchas gracias. Buena la. Muchísimas gracias, Diana Karina, por la invitación, por la exposición. Y de verdad que todo esto nos sirve muchísimo para afinar conceptos y para aclarar. No sé si alguien de los que están conectados quiere hacer algún tipo de aporte. No, todo está muy bien así. No. Quería que habláramos de algo y es cuando, no sé si se las ha presentado el caso, cuando el informe pericial lo suscribe un perito, eso lo trata el código. Cuando el perito está en otra ciudad, se conecta por medios virtuales y ya. Pero, por ejemplo, el perito fallece y le reemplaza. El que lo reemplaza. El que lo reemplaza. ¿Y cómo se presenta ese informe? O sea, tiene que hacer un informe, como dice el código, y por el traslado, o el perito puede llegar el nuevo al juicio a rendir el nuevo perito y brinda el testimonio. Explica el peritaje escrito. Entonces él deja claridad que el informe no lo hizo él, pero que leyendo el informe se usa La base de opinión pericial es la misma. A mí me pasó un caso justamente ayer en la Fiscalía de la Preparatoria y presentaba un informe de clínica forense y decía que lo iba a introducir a través de la víctima. Lógicamente no se pudo, pues no se decretó ese medio de prueba porque no existía la idoneidad de la víctima para introducir el informe. Tenía que ser el perito, que la prueba en sí no es el informe, sino el perito. El informe existe para que él se apoye. Yo no sé si de pronto habrá alguna anotación, algún aporte de los compañeros que están también conectados. Parece que no hay ninguno más entonces. Pues muchísimas gracias, damos por terminado nuestro conversatorio. Gracias. Muchas gracias a quienes se conectaron, a quienes han estado aquí también. Y ya tendremos en cuenta para el mes siguiente, trataremos de revisar quién se ofrece con algún tema con sede para que les anunciemos oportunamente también que lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Conectados. Muy amables. Muchas gracias, doctora Diana. Muchísimas gracias, todo delicioso. Muchas gracias, compañeros. Yo pelé los pescados. Muchas gracias.